¿Qué ocurre cuando la piedra desafía las leyes de la física? Cuando bloques de más de 100 toneladas se ensamblan con una precisión que haría palidecer a los arquitectos modernos. En las alturas de Cusco, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, se alza un monstruo de piedra que lleva siglos desafiando a la ciencia. Su nombre es Sacsayhuamán, y es el testimonio más brutal de que la grandeza no necesita de la tecnología para alcanzar la eternidad. Aquí, en estas murallas ciclópeas, los incas dejaron grabado un mensaje que el tiempo no puede borrar. Somos inmortales. Los muros de Sacsayhuamán no son simples construcciones, son una declaración de guerra contra lo imposible, un desafío lanzado a la cara de la lógica humana. Imagina bloques de piedra del tamaño de autobuses, algunos pesando hasta 120 toneladas, encajados entre sí con una precisión tal que no puedes insertar ni la hoja de un cuchillo entre ellos. No usaron cemento, no usaron mortero, no usaron metal para cortarlos. ¿Cómo es posible que una civilización sin ruedas, sin bestias de carga grandes, sin herramientas de hierro, lograra lo que hoy nos costaría años de planificación y maquinaria pesada? ¿Acaso los incas conocían secretos que hemos olvidado? La respuesta está tallada en cada centímetro de esas murallas que han sobrevivido a terremotos devastadores que redujeron las construcciones españolas a escombros, mientras las catedrales coloniales se derrumbaban una y otra vez. Sacsayhuamán permanecía inmóvil, inquebrantable, eterno. Los conquistadores españoles quedaron tan impactados al ver estas fortificaciones que pensaron que solo gigantes o demonios podían haberlas construido. Pedro Sancho, secretario de Francisco Pizarro, escribió que ninguna fortaleza en España podría compararse con la magnificencia de lo que veían sus ojos. ¿Pero qué dicen los científicos modernos sobre este enigma de piedra? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los arqueólogos e ingenieros han intentado durante décadas descifrar el código de Sacsayhuamán, y sus teorías nos acercan a una verdad asombrosa. Los incas eran genios de la ingeniería práctica. La técnica que emplearon se conoce como construcción ashlar, un método de mampostería que requiere cortar cada piedra de forma única para que encaje perfectamente con las que la rodean. Cada bloque es diferente, cada ángulo calculado, cada superficie pulida para crear un rompecabezas tridimensional que solo la paciencia infinita y el conocimiento profundo de la física pueden lograr. El proceso comenzaba en las canteras, ubicadas a varios kilómetros de distancia. Los incas identificaban las rocas adecuadas, principalmente andesita y caliza, y las extraían usando una técnica llamada rockpecking. Con martillos de piedra más dura, como la diorita, golpeaban repetidamente la superficie de la roca durante horas, días, semanas. Cada golpe removía una pequeña cantidad de material, pero multiplicado por miles de trabajadores y millones de golpes, la montaña misma se rendía ante la voluntad humana. Las investigaciones sugieren que equipos de hasta 1,000 hombres trabajaban simultáneamente en las canteras, preparando los bloques que luego serían transportados. ¿Y cómo movieron esos titanes de piedra? Esta es quizás la pregunta que más ha atormentado a los investigadores. Sin ruedas metálicas ni grúas hidráulicas, los incas recurrieron a la fuerza bruta organizada y a la ingeniería simple pero efectiva. Utilizaban rodillos de troncos de madera para desplazar las piedras horizontalmente y sistemas de rampas para elevarlas. Cuerdas gruesas tejidas con fibras de ichú, una hierba resistente de los Andes, permitían que miles de hombres tiraran al unísono de cada bloque. El cronista español Cieza de León describió cómo 6,000 hombres arrastraban una sola piedra con cables de cuero y cáñamo, mientras otros 1,000 la empujaban desde atrás. Pero la verdadera magia ocurría en el sitio de construcción. Una vez que los bloques llegaban a Sacsayhuamán, comenzaba el trabajo más delicado y misterioso. Los incas no solo colocaban las piedras una al lado de la otra, sino que las tallaban in situ para que encajaran con precisión matemática. ¿Cómo lograban esa exactitud sin instrumentos de medición modernos? Algunas teorías científicas proponen que usaban polvo compresible, como la savia seca de la planta yauli, que espolvoreaban entre dos piedras. Al presionar una contra otra, el polvo revelaba los puntos altos que necesitaban ser pulidos. Repetían este proceso una y otra vez hasta alcanzar el ajuste perfecto. Pero existe una teoría aún más revolucionaria que ha ganado credibilidad en años recientes. Investigadores han propuesto que los incas podrían haber usado una pasta química para ablandar la superficie de las piedras. Esta mezcla contendría residuos de la minería de pirita y plantas con alto contenido de ácido oxálico.
que al combinarse crean una reacción química capaz de disolver parcialmente la capa externa de la roca. Esto explicaría no solo el ajuste milimétrico, sino también las extrañas marcas onduladas que se observan en algunos bloques, como si la piedra hubiera sido moldeada cuando estaba blanda. Leyendas locales hablan de una planta mágica que los incas usaban para ablandar la roca, y aunque suena a mito, la ciencia moderna está descubriendo que podría haber una base factual en estas historias. La estructura resultante es un milagro de la ingeniería sísmica. Los bloques poligonales irregulares distribuyen el peso de manera uniforme, permitiendo que la estructura se mueva ligeramente durante un terremoto sin colapsar. Es una técnica que los ingenieros modernos llaman construcción antisísmica flexible y que los incas dominaron hace más de 500 años. Mientras las estructuras rígidas se quiebran bajo el estrés sísmico, los muros de Sacsayhuamán se mecen como si respiraran, absorbiendo la energía del terremoto y redistribuyéndola a través de sus juntas perfectamente ajustadas. Es arquitectura viva, piedra que late con el pulso de la tierra. ¿Cuánto tiempo les tomó construir esta maravilla? Las crónicas españolas sugieren que la construcción de Sacsayhuamán tomó más de 70 años y empleó a 20,000 trabajadores en su punto máximo. Generaciones enteras de artesanos dedicaron sus vidas a tallar, mover y ensamblar estas piedras. No era solo una fortaleza militar, era un acto de devoción, un templo a la capacidad humana de conquistar lo imposible. Cada piedra representa días de trabajo brutal. Cada muro es un testimonio de sacrificio y determinación. La ironía trágica es que gran parte de Sacsayhuamán fue destruida no por el tiempo ni por la naturaleza, sino por la codicia española. Después de la conquista, los colonizadores desmantelaron secciones enteras de la fortaleza para usar sus piedras en la construcción de iglesias y casonas en Cusco. Pero incluso con este saqueo sistemático, lo que permanece sigue siendo monumental. Los bloques más grandes, aquellos demasiado masivos para ser movidos incluso por los españoles, con sus herramientas europeas, permanecen como guardianes eternos del conocimiento inca. Hoy, cuando ingenieros y arqueólogos estudian Sacsayhuamán con tecnología láser y modelos tridimensionales, encuentran niveles de precisión que rivalizan con la construcción moderna. Algunos bloques están alineados con tolerancias de menos de 1 milímetro, un logro extraordinario considerando las herramientas limitadas de la época. Las simulaciones por computadora muestran que mover y ensamblar estas piedras requeriría hoy en día coordinación de equipos especializados, maquinaria pesada y meses de planificación. Los incas lo hicieron con cuerdas, rodillos de madera, martillos de piedra y algo que ninguna máquina puede replicar: una voluntad de acero forjada en las alturas de los Andes. ¿Qué nos dice Sacsayhuamán sobre los límites del ingenio humano? Nos grita una verdad que hemos olvidado en nuestra era de tecnología, que la grandeza no requiere de máquinas sofisticadas, sino de visión, organización y determinación inquebrantable. Los incas no tenían computadoras para calcular ángulos ni grúas para levantar pesos imposibles. Tenían algo más poderoso: un sistema social capaz de movilizar a miles en proyectos que trascendían generaciones, conocimiento transmitido de maestro a aprendiz durante siglos y una comprensión intuitiva de las leyes naturales que gobiernan la piedra, el peso y el equilibrio. Estas murallas no son solo reliquias del pasado, son un desafío lanzado al futuro, una pregunta tallada en piedra de 120 toneladas. ¿Podemos nosotros, con toda nuestra tecnología, construir algo que perdure 500 años más? Sacsayhuamán permanece indomable ante el tiempo, la lluvia, los terremotos y el olvido. Es el rugido eterno de una civilización que convirtió la montaña en arte, la piedra en poesía y lo imposible en realidad. El enigma de Sacsayhuamán no es solo cómo lo construyeron, sino por qué nosotros, con todo nuestro conocimiento, seguimos sin poder replicarlo. ¿Qué clase de locura se necesita para tender un puente de fibra vegetal sobre un abismo de 300 metros? ¿Qué nivel de confianza en tu propio ingenio te impulsa a cruzar un cañón mortal caminando sobre cuerdas trenzadas que se mecen con el viento? Los incas no solo lo hicieron, lo perfeccionaron hasta convertirlo en arte. Sus puentes colgantes desafiaban la gravedad, el viento, el tiempo y el miedo mismo, conectando un imperio de más de 30,000 kilómetros de caminos a través de la geografía más brutal del planeta. Estos no eran simples puentes, eran declaraciones de dominio sobre la naturaleza, gritos de desafío lanzados al vacío. El río Apurímac ruge 400 metros más abajo. Las paredes del cañón se alzan verticales, cortando el cielo como cuchillos de piedra.
Aquí, suspendido entre dos mundos, colgaba un puente de cuerdas vegetales que medía más de 45 metros de largo. Los españoles que lo vieron por primera vez quedaron paralizados de terror, describiéndolo como un hilo oscuro balanceándose sobre el abismo, una estructura tan frágil en apariencia que parecía imposible que soportara el peso de un hombre, mucho menos de llamas cargadas con mercancías. Pero día tras día, año tras año, siglo tras siglo, ese puente sostuvo el peso de un imperio entero. ¿Cómo construyeron los incas estas maravillas de ingeniería? El proceso comenzaba meses antes en las comunidades locales con la recolección del ichu, una hierba resistente que crece en las alturas de los Andes. Esta planta, aparentemente simple, posee fibras extraordinariamente fuertes cuando se trenzan correctamente. Las mujeres de las comunidades pasaban semanas tejiendo estas fibras en cuerdas delgadas llamadas quesua, cada una del grosor de un dedo pero capaz de soportar pesos considerables. Luego, los hombres tomaban estas cuerdas y las trenzaban en cables más gruesos, algunos del grosor del torso de un hombre, repitiendo el proceso de trenzado en capas sucesivas hasta crear estructuras capaces de sostener toneladas de peso. La construcción del puente era un evento comunitario que movilizaba a comunidades enteras. 5 pueblos se reunían durante 3 días en lo que era tanto una hazaña de ingeniería como un ritual sagrado. El Chacacamayuc, el maestro constructor especializado en la técnica ancestral, dirigía la obra con la autoridad de un general comandando un ejército. Primero, se cortaba el puente viejo, dejándolo caer al abismo en un acto que simbolizaba el fin de un ciclo y el nacimiento de uno nuevo. Luego comenzaba la verdadera magia, tender los cables principales a través del cañón. Pero ¿cómo cruzaban el primer cable al otro lado del abismo? Esta pregunta ha intrigado a ingenieros modernos durante décadas. La técnica inca era brillante en su simplicidad. Utilizaban arqueros expertos que disparaban flechas con cuerdas ligeras atadas, cruzando el vacío en un acto que combinaba precisión militar con desesperación calculada. Una vez que la primera cuerda ligera cruzaba, la usaban para jalar cuerdas más gruesas, y estas a su vez para arrastrar los cables principales. El proceso requería coordinación perfecta entre equipos en ambos lados del cañón, gritándose instrucciones a través del rugido del río cientos de metros más abajo. La estructura final consistía en 6 cables principales. Formaban el piso del puente y 2 servían como pasamanos. Sobre los cables del piso se tejía una plataforma de ramas y más cuerdas, creando una superficie por la que podían caminar personas y animales. Los cables se anclaban a enormes pilares de piedra construidos en ambos extremos, estructuras tan sólidas que muchas aún permanecen en pie 5 siglos después. La tensión en estos cables era calculada con precisión intuitiva, demasiado flojos y el puente se balancearía peligrosamente, demasiado tensos y se romperían bajo su propio peso. Los científicos modernos que han estudiado estos puentes han quedado asombrados por la sofisticación del diseño. La forma de catenaria natural que adoptan los cables suspendidos distribuye el peso de manera óptima, un principio que los ingenieros europeos no entendieron completamente hasta el siglo XIX. Los incas, sin ecuaciones matemáticas ni cálculos escritos, dominaban este concepto a través de la experiencia acumulada durante generaciones. Cada puente era un experimento refinado, un conocimiento transmitido de Chacacamayuc a aprendiz durante siglos. En su apogeo, el Tahuantinsuyo contaba con más de 200 puentes colgantes distribuidos a lo largo de su vasto territorio. Estos puentes no eran lujos ni curiosidades, eran infraestructura crítica del imperio. Los chasquis, los legendarios corredores incas, cruzaban estos puentes a velocidades vertiginosas, llevando mensajes que podían viajar de Quito a Cusco en menos de 5 días. Una hazaña de comunicación que ni los españoles con sus caballos pudieron superar durante décadas. El sistema de puentes convertía montañas infranqueables en autopistas, abismos mortales en meros obstáculos menores. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Cada puente necesitaba mantenimiento constante. Las fibras vegetales, expuestas al sol, la lluvia y el viento, se deterioraban con el tiempo. La solución inca era simple, pero demandaba un compromiso social extraordinario. Cada comunidad era responsable de mantener los puentes en su territorio. Una vez al año, a veces cada 2 años, la comunidad entera se reunía para renovar completamente el puente. No era una obligación impuesta por la fuerza, era un deber sagrado, una tradición que definía la identidad misma de la comunidad. Hoy, solo un puente inca original sigue siendo renovado, el Queshuachaca, sobre el río Apurímac.
Cada mes de junio, más de 1000 personas de comunidades quechua se reúnen para reconstruirlo en un ritual que no ha cambiado en 500 años. Durante 3 días, las montañas resuenan con cantos en quechua mientras hombres y mujeres tejen, trenzan, cortan y anclan, repitiendo gestos que sus antepasados ejecutaron bajo el dominio inca. Es historia viva, conocimiento que fluye de generación en generación no a través de libros, sino a través de manos que recuerdan. Pero los puentes no eran la única tecnología inca que desafía nuestra comprensión. Mientras los puentes conectaban el espacio, los quipus conectaban el tiempo, preservando información compleja en un sistema que ningún libro podía igualar. ¿Cómo administras un imperio de 10 millones de personas sin escritura? ¿Cómo llevas registros de tributos, censos, almacenes y ejércitos cuando no tienes papel ni tinta? Los incas tenían la respuesta. El quipú, un sistema de cuerdas anudadas que era simultáneamente una obra de arte y una base de datos. Si quieres descubrir más secretos del imperio más grande de América, si quieres ser parte de esta legión que nunca olvida, suscríbete ahora a este canal. Cada semana revelamos las verdades ocultas que la historia oficial intentó borrar. No te quedes fuera del legado que ruge con fuerza eterna. Un quipu típico consistía en una cuerda principal horizontal de la que colgaban decenas o incluso cientos de cuerdas secundarias. En estas cuerdas se hacían nudos a diferentes alturas y de diferentes tipos, creando un código tridimensional que podía almacenar información numérica con precisión decimal. Los arqueólogos han confirmado que los incas usaban un sistema posicional base 10, similar al nuestro, donde la posición de cada nudo indicaba unidades. Decenas, centenas o millares. Un quipu camayoc, el especialista entrenado en leer y crear quipus, podía extraer de estas cuerdas información sobre cosechas, población, tributos y recursos con la velocidad de un contador moderno, consultando una computadora. Pero los quipus guardaban más que números. Investigaciones recientes sugieren que también codificaban información narrativa, quizás incluso historias y genealogías. El color de las cuerdas, el tipo de fibra, la dirección de los nudos, todos estos elementos agregaban capas de significado. Un quipu no era un simple ábaco tridimensional, era un lenguaje completo expresado en textil. Algunos cronistas españoles registraron que los quipucamayocs podían recitar historias largas y detalladas simplemente pasando sus dedos por las cuerdas, leyendo en los nudos lo que nosotros leemos en palabras. La tragedia es que perdimos la clave completa de este lenguaje. Los españoles, en su celo evangelizador, destruyeron miles de quipus considerándolos instrumentos paganos. Los quipucamayocs fueron perseguidos, su conocimiento murió con ellos. Hoy tenemos cientos de quipus en museos, pero solo podemos leer parcialmente su contenido numérico. Las historias que guardaban, las canciones que preservaban, los secretos administrativos de un imperio que funcionaba con eficiencia asombrosa, todo eso permanece encerrado en nudos que ya nadie sabe desatar completamente. Científicos modernos han intentado descifrar los quipus usando análisis estadístico, reconocimiento de patrones e incluso inteligencia artificial. Algunos avances se han logrado, identificando patrones que sugieren nombres de lugares o eventos específicos. Pero el código completo sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. Es como tener una biblioteca entera escrita en un idioma desconocido. Sabemos que contiene sabiduría, pero las palabras permanecen mudas. ¿Qué nos dicen los puentes y los quipus sobre la grandeza inca? Nos revelan una civilización que convirtió limitaciones en fortalezas. Sin ruedas, crearon un sistema de transporte que conquistaba verticales imposibles. Sin escritura alfabética, desarrollaron un método de registro que administraba millones de datos. No necesitaban la tecnología que consideramos esencial porque su ingenio encontró soluciones diferentes, a veces superiores. Los puentes colgantes eran más flexibles y resistentes a terremotos que los puentes de piedra europeos. Los quipus eran más portátiles y duraderos que los pergaminos que la humedad destruía. Estos puentes que desafían el vacío y estos nudos que hablan en silencio son el legado inmortal de un pueblo que se negó a aceptar lo imposible. Cada cuerda trenzada es un desafío a la gravedad. Cada nudo es una victoria contra el olvido. El imperio cayó, los conquistadores triunfaron, pero la técnica sobrevive. En el Quetzhuachaca, las manos siguen trenzando como lo hicieron hace 500 años. Y en cada museo que guarda un quipu, las cuerdas esperan pacientemente que alguien finalmente entienda su lenguaje. Porque el conocimiento verdadero no muere, solo duerme, esperando el momento de despertar y rugir de nuevo.
¿Cómo cultivas alimento en una pared vertical? ¿Cómo transformas una montaña imposible en el granero de un imperio? Los incas miraron las laderas más brutales de los Andes, pendientes que ningún agricultor sensato consideraría cultivables, y vieron oportunidad donde otros veían condena. Con sus manos y su ingenio, esculpieron la montaña misma, creando escaleras de piedra que ascendían hacia el cielo. Estas terrazas no eran solo campos de cultivo, eran una declaración de guerra contra la geografía, un desafío lanzado a la gravedad y al hambre. Y funcionaron tan perfectamente que alimentaron a millones. Las montañas andinas son una pesadilla agrícola. Pendientes de hasta 70 grados, suelos delgados que la lluvia arrastra valle abajo, heladas nocturnas que matan cualquier brote y altitudes donde el oxígeno mismo es un lujo. Estas no son tierras donde la agricultura prospera naturalmente, son tierras donde la agricultura va a morir, donde cada semilla plantada es un acto de fe contra las leyes de la naturaleza. Pero los incas no aceptaban límites. Donde la tierra era escasa, la crearon. Donde las montañas eran estériles, las forzaron a florecer. Los andenes, esas terrazas monumentales que aún hoy escalopan las laderas de Pisac, Ollantaytambo y el propio Machu Picchu, son obras maestras de ingeniería agrícola. Cada terraza es una estructura de múltiples capas diseñada con precisión científica. Los muros de contención, construidos con piedras encajadas sin mortero, se elevan entre 2 y 5 metros de altura, sosteniendo toneladas de tierra contra la gravedad. Detrás de estos muros, los incas no simplemente apilaban tierra, creaban un ecosistema artificial estratificado que controlaba el agua, la temperatura y los nutrientes con una sofisticación que asombra a los agrónomos modernos. La construcción de un andén comenzaba con la selección cuidadosa del sitio y el trazado de las terrazas, siguiendo las curvas naturales de la montaña. Los ingenieros incas entendían intuitivamente conceptos que la ciencia moderna llama hidrología y mecánica de suelos. Primero colocaban una capa base de piedras grandes y fragmentos de roca, creando un lecho de drenaje que permitía que el exceso de agua fluyera libremente sin erosionar la terraza. Sobre esto añadían capas sucesivas de grava más fina, arena y finalmente tierra vegetal rica. Este sistema de capas actuaba como un filtro natural y un regulador de humedad, absorbiendo agua durante las lluvias y liberándola gradualmente a las raíces de los cultivos. Pero el genio verdadero estaba en cómo estas terrazas modificaban el microclima. Los muros de piedra absorben el calor del sol durante el día y lo liberan lentamente durante la noche, creando un efecto de calefacción que protege los cultivos de las heladas mortales. En altitudes donde las temperaturas nocturnas pueden descender por debajo de cero incluso en verano, esta diferencia de unos pocos grados significaba la diferencia entre cosecha y hambruna. Estudios científicos han medido que las terrazas incas pueden ser hasta 5 grados más cálidas que el terreno circundante, creando islas térmicas donde plantas que normalmente morirían logran sobrevivir y prosperar. La red de riego que alimentaba estos andenes era igualmente sofisticada. Los incas construyeron miles de kilómetros de canales que capturaban agua de glaciares, manantiales y ríos, transportándola con gradientes calculados con precisión milimétrica. Estos canales no solo llevaban agua a las terrazas, la distribuían estratégicamente usando compuertas y sistemas de derivación que permitían regular el flujo según las necesidades de cada cultivo. En Tipón, un sitio ceremonial cerca de Cusco, los canales de irrigación forman una red tan compleja y hermosa que parece más arte que ingeniería, con cascadas ornamentales que además de estética servían para oxigenar el agua y mantener su temperatura. Los científicos modernos que han estudiado la eficiencia hídrica de estos sistemas han descubierto algo asombroso. Los andenes incas utilizan el agua con una eficiencia superior al 90%, mientras que muchos sistemas de riego modernos desperdician más del 40% del agua que transportan. ¿Cómo es posible que una civilización sin medidores de flujo ni cálculos hidráulicos escritos superara la eficiencia de nuestra tecnología del siglo XXI? La respuesta está en siglos de observación, experimentación y refinamiento. Cada generación de ingenieros incas heredaba el conocimiento de la anterior y lo mejoraba, creando un sistema evolutivo de aprendizaje que ningún manual de ingeniería puede replicar. El impacto de las terrazas en la producción agrícola fue revolucionario. Estudios arqueobotánicos han revelado que los andenes podían producir hasta 3 cosechas anuales en algunas regiones, multiplicando la productividad de la tierra por factores que desafían la lógica. Maíz, papas, quinoa, frijoles, calabazas. Cada cultivo encontraba su nicho perfecto en algún nivel de la montaña terraceada.
Los incas dominaban el concepto del archipiélago vertical, cultivar diferentes productos a diferentes altitudes, desde cultivos tropicales en valles cálidos hasta tubérculos resistentes al frío en las alturas, maximizando la diversidad agrícola y minimizando el riesgo de hambruna. En Moray, los incas construyeron un laboratorio agrícola que parece sacado de una visión futurista. Terrazas concéntricas descienden en círculos perfectos, creando múltiples microclimas en un espacio reducido. Cada nivel tiene una temperatura diferente, permitiendo experimentar con cultivos en condiciones variadas sin viajar cientos de kilómetros. Los científicos han calculado que la diferencia de temperatura entre el nivel superior e inferior de Moray puede alcanzar hasta 15 grados, comprimiendo efectivamente varios pisos ecológicos en un solo sitio. Era un centro de investigación donde los incas probaban nuevas variedades, aclimataban plantas foráneas y desarrollaban las semillas más resistentes y productivas. La escala de esta transformación agrícola es difícil de comprender. Se estima que los incas y las culturas andinas previas construyeron más de 1 millón de hectáreas de terrazas a lo largo de los Andes, suficiente para alimentar a una población que algunos historiadores calculan en 10 millones de personas. Era ingeniería a escala continental, un esfuerzo que movilizó generaciones enteras durante siglos. Cada terraza representaba días de trabajo comunal. Cada muro era un acto de fe en el futuro. Cada canal tallaba esperanza en la montaña. Y aquí viene algo que debería avergonzarnos. Muchas de estas terrazas ancestrales producen más alimento que las tierras agrícolas modernas equivalentes. Investigadores agrícolas que han comparado terrazas incas restauradas con campos modernos cultivados con tractores y fertilizantes químicos han encontrado que las terrazas antiguas a menudo superan en rendimiento a la tecnología contemporánea. ¿Por qué? Porque el sistema inca no solo maximizaba la producción a corto plazo, sino que construía fertilidad a largo plazo. El control de erosión, la gestión del agua, la acumulación gradual de materia orgánica, todo creaba un sistema que mejoraba con el tiempo en lugar de degradarse. Los incas también desarrollaron técnicas de almacenamiento que convertían sus cosechas abundantes en seguridad alimentaria perpetua. Construyeron miles de colcas, almacenes estratégicamente ubicados en laderas ventiladas, donde el aire frío natural preservaba los alimentos durante años. Estas estructuras usaban principios de conservación que incluían ventilación cruzada, pisos de drenaje y techos aislantes. Papas deshidratadas llamadas chuño, carne seca de llama conocida como charqui, maíz y quinoa se acumulaban en cantidades que podían alimentar al ejército imperial durante campañas de meses o sostener a provincias enteras durante sequías devastadoras. La tragedia es que gran parte de este conocimiento se perdió con la conquista. Los españoles, obsesionados con buscar oro y plata, ignoraron la verdadera riqueza del imperio, su tecnología agrícola. Miles de terrazas fueron abandonadas, los sistemas de riego se deterioraron, las técnicas de construcción se olvidaron. Durante siglos, estas maravillas de ingeniería fueron vistas como meras curiosidades arqueológicas, ruinas pintorescas para turistas en lugar de tecnología funcional que podría alimentar al mundo. Pero algo está cambiando. En las últimas décadas, agrónomos y comunidades andinas han comenzado a restaurar las terrazas antiguas, redescubriendo su potencial. En un mundo que enfrenta cambio climático, escasez de agua y degradación de suelos, las técnicas incas ofrecen soluciones probadas durante siglos. Organizaciones internacionales estudian los andenes como modelo para agricultura sostenible en regiones montañosas de África y Asia. La sabiduría ancestral que casi perdimos podría ser la clave para alimentar a la humanidad en el futuro. ¿Qué nos enseñan estas terrazas que escalan hacia las nubes? Nos gritan una verdad que hemos olvidado, que los límites no existen para quienes se niegan a aceptarlos. Los incas tomaron las montañas más inhospitalarias del planeta y las convirtieron en jardines. Sin tractores, sin fertilizantes sintéticos, sin computadoras para modelar flujos de agua, crearon un sistema agrícola más eficiente y sostenible que muchas granjas modernas. Su legado no está solo en las piedras que permanecen, sino en la lección que nos dejaron tallada en cada terraza. La grandeza nace cuando el ingenio humano se encuentra con la determinación inquebrantable. Las terrazas incas siguen ahí, escalando hacia el cielo, desafiando al tiempo, esperando que finalmente entendamos su mensaje, porque en cada muro de piedra hay una promesa. Lo imposible es solo una palabra para quienes no tienen el coraje de intentarlo.